Bienvenido, bienvenida una vez más a Manantiales en el Desierto, un programa en el que queremos traer la palabra de Dios, aplicándola directamente a nuestras vidas y poder extraer de ella la enseñanza que pueda refrigerar, refrescar o al menos sacarnos de esos desiertos que podemos tener, porque no olvidemos que muchas aflicciones vendrán al justo, pero de todas ellas le librará su Dios. Así que venimos con un espíritu renovado, venimos con esa fortaleza, ese deseo, esa vitalidad, esa hambre y sed de justicia del Dios vivo, con ese querer llenarnos de los ríos de agua viva para que broten de nuestro interior pues esas vidas abundantes con el fruto del Espíritu de Dios. Hoy continuamos con arrancar, evitar la raíz de amargura. Hablábamos en un programa anterior del texto en Hebreos 12:15, donde dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Así que estuvimos viendo un poquito que la raíz de amargura es algo que impide que el fruto del cristiano sea como tiene que ser, y en lugar de tener amor, gozo, paz, dominio propio, benignidad, andemos amargados. Y amargado lo vimos en el diccionario de la Real Academia, que dice en la acepción número 1 gusto amargo, pero en la acepción número 2 nos revelaba mucho diciendo aflicción o disgusto. Es decir, cuando una persona todo lo que hace lo hace bajo un peso de aflicción, que parece que su vida se ha quedado ahí atrapada en angustias, cuando hay disgusto, cuando se hacen las cosas, sí, podemos hacerlas, pero disgustados, ahí hay una raíz de amargura que está contaminándonos a nosotros y puede contaminar a los demás. En este punto vimos que el amor de Dios es el antídoto idóneo contra la raíz de amargura, porque el amor de Dios en 1 Corintios 13, si usted recuerda, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, nunca se acaba, no deja de ser. De tal modo que si tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, no tenemos por qué tener esa amargura. Tenemos que contrarrestar la amargura que puede brotar, como dice la palabra, no brote, es algo que puede brotar como la mala hierba, hay que arrancarla con el amor. Y veíamos también en 2 Corintios 5:14 que el amor nos constriñe, nos empuja para seguir hacia adelante. También hoy vamos a dar un pasito más. Quiero que veamos el mismo término amargura que en la concordancia Strong, en el término utilizado en el griego original, viene de la palabra griega picria y que significa punzante, veneno o amargura. Fíjese usted, veneno, habla de veneno. Y de veneno vamos a hablar hoy. La amargura es veneno, veneno mortal para uno y veneno mortal para los demás. De tal modo que debemos de llevar cuidado con la amargura, porque la amargura nos puede echar a perder la obra de Dios en nuestra vida. Quiero que vayamos, si usted quiere acompañarme, yo se lo puedo leer, a Hechos 8. Y en Hechos 8 encontramos un relato apasionante en el que quiero hoy que centremos nuestra máxima atención. Dice en Hechos 8:7 que había muchísimos milagros donde estaba Felipe, allí en Samaria. Dice que espíritus inmundos, versículo 7 de Hechos 8, salían dando grandes voces, muchos paralíticos y cojos eran sanados, y así había gran gozo en aquella ciudad. Así que había gozo, manifestación del Espíritu Santo, había conversiones de personas que eran libertadas de cautiverios. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Fíjese usted que hacía magia, pero era engaño. Lo deja bien claro, magia con engaño. Y dice, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Fíjese usted, este es el gran poder de Dios.
Las personas pensaban que lo que Simón el mago hacía era poder de Dios, pero la misma Biblia nos dice que era un engaño. Y este hombre que vivía bajo el poder de ese engaño, él mismo era consciente de que no era así. Si seguimos leyendo, si continuamos en la lectura, dice la palabra de Dios, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, con artes mágicas, reitero, repito, artes mágicas, lo cual quiere decir que bajo ningún concepto era real, era todo una estrategia, era todo magia, era todo, pues, como se dice, un paripé, un montaje. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, cuando su popularidad estaba en peligro, dice la palabra de Dios que creían en el evangelio de Dios, en el nombre de Jesucristo, y se bautizaban hombres y mujeres, dice, también creyó Simón mismo. Así que Simón se quedó en el título de creyente. Como usted y yo no nos podemos quedar solo en el título de creyente. Sí, él era un mago engañador, pero ahora él ve que se le escapa su público, su clientela, se le escapan las personas que le están dando su ingreso económico, y entonces dice que él mismo queda impactado y cree. Sigamos leyendo un poquito más. Y habiéndose bautizado, dio el paso de bautizarse, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El problema es que Simón el mago estaba atónito y él quería eso para sí. Él lo había hecho con fraude, con engaño. Él solo tenía una intención, y era ser grande, ser popular, que las personas le aplaudiesen, que él tuviera a su público y poder vivir de eso. Esa era su misión. No le importaba otra cosa. Lo vamos a ver más adelante. Fíjese usted. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Observe ahora usted la actitud de Simón. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Cuando Simón vio que no había que hipnotizar, no había que usar magia, no había que usar una droga, no había que usar un truco, no había que engañar la vista de las personas, la dimensión visible, sino que había un poder sobrenatural, y él entendía, y él era consciente de que ese poder es superior a cualquier magia humana e incluso poder diabólico. Entonces él ofreció dinero. Él estaba buscando sus intereses. ¿Por qué? Porque había un vacío en Simón. Uno puede creer y puede bautizarse, pero puede ser que nuestra vida no esté llena de las cosas del Señor, y eso crea un vacío. Y ahí una persona puede tener amargura, y esa amargura queremos llenarla con cosas que nos hagan sentir bien. En este caso, Simón, como quería seducir al pueblo y tenerlo atrapado en sus artes y popularidad, pero usted y yo podemos caer en otras trampas, podemos buscar otras cosas, podemos quizá intentar llenarnos con cosas que no nos convienen. Un poquito más, diciendo cuando paga dinero, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Fíjese que en el mundo, en el día a día, en esta sociedad que hemos creado, el ser humano al margen de Dios, tanto tienes, tanto vales, y tanto tienes, tanto puedes comprar. Así que usted se va a una gran entidad de un gran coste y usted puede comprar un barco, puede alquilar un crucero, usted puede hacer lo que quiera con dinero. Pero fíjese, en las cosas de Dios no es así. Aquí no es el dinero, sino el corazón, la humildad, el quebrantamiento, la sencillez y sobre todo la gracia de Dios. Nadie por obras puede conseguir nada, ni la salvación se consigue por obras. Nadie es lo suficientemente justo para alcanzar la salvación. Nadie es lo suficientemente bueno para poder obtenerla, y por tanto tampoco puede hacer lo suficientemente malo para perderla. Pero lo importante es que aquí Simón el mago quería llenar ese vacío y ofreció dinero. Ese es el espíritu simonita. Y vemos cómo cuando Pedro dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios
se obtiene con dinero. Las cosas de Dios, la gracia de Dios, los regalos de Dios no se obtienen con dinero. Es un regalo que el Señor da. Y él tenía acceso, pero él tenía una mente corrompida. Quiera Dios que usted y yo, que todos los que estamos ahora conectados a través de este medio radial y televisivo, no tengamos esa semilla de maldad, no tengamos que estar esperando algo que venga a llenarnos y pagar si es necesario por ello, porque Dios quiere llenarnos. Dice en Isaías: a todos los sedientos, venid a las aguas y que saciemos la sed. Sin dinero, sin dinero. Cristo no necesita que usted quiera comprar nada. De un corazón convertido al Señor fluirá luego dadivosidad, generosidad, siembra. Pero Dios se acercó a usted y a mí. No necesitamos nosotros ahora querer popularidades ni llenar vacíos comprando nada, no solo de las cosas de Dios, sino de las cosas que este mundo nos ofrece. Un poquito más dice: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. No podemos quedarnos en ser creyentes y tener un corazón torcido. Nuestro corazón tiene que ser alineado al corazón de Dios, afinado a la misma nota del corazón de Dios. Dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y el versículo clave que emplea el término amargura: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Repito: porque en hiel de amargura y prisión de maldad veo que estás. Fíjese qué importante es este punto. Ahora le dice Felipe que él tiene un gran problema. Pedro, tiene un gran problema. Está en hiel de amargura. Y fíjese que la palabra hiel, que es amargo, y amargura por doble vez, está haciendo, subrayando, está poniendo un peso específico en la situación de Simón. Pero esta situación la podemos tener nosotros a veces. Es verdad que aquí había una maldad, y es que él quería con dinero comprar la gracia de Dios, pero a veces nosotros desechamos la gracia de Dios, desechamos lo que Dios tiene para hacernos felices y buscamos en lo que nos sacia. ¿Por qué gastáis el dinero? Dice Isaías, en lo que nos sacia. ¿Por qué gastamos? ¿Por qué buscamos? ¿Por qué bebemos aquello que no nos va a quitar la sed? Y a eso se está refiriendo. Ahora, en este hiel de amargura y prisión, cuando Cristo quiere llenarnos por completo, este mismo pecado lo cometió el pueblo de Israel en el antiguo pacto. Y en Jeremías dice: dos males ha hecho mi pueblo. Número 1, olvidarse de mí, el único Dios verdadero. Y número 2, cavar para sí cisternas rotas que no retienen agua. Así que se olvidaban de Dios, aunque eran creyentes, y ellos conocían la Torá, y conocían sus ancestros, sus antecedentes, y conocían su historia, pero cavaron esfuerzos, cisternas rotas que no retenían agua, y ahí en esas cisternas rotas no podían saciar su sed. Así que esas cisternas rotas puede ser cualquier cosa que hacemos para sentirnos vivos, sentirnos bien, que no es llenarnos de Cristo, que luego Él añade las demás cosas. Con eso no estoy diciendo que uno no pueda irse un día a pasar un buen día en familia o hacer lo que tenga que hacer, siempre que Cristo sea lo primero y haya llenado todos nuestros vacíos. Ahora bien, ese término hiel, la hiel es el líquido producido por el hígado de un color amarilloso, verdoso, de sabor amargo, y se llama también bilis. Pero también lo define el diccionario como sentimiento de intensa pena, amargura o desabrimiento. Fíjese que decir en hiel de amargura es decir en amargura, amargura. En amarga amargura. Parece una redundancia, pero tiene su importancia. ¿Por qué? Porque ahora nos habla de pena, intensa pena, amargura y desabrimiento. ¿Qué es desabrimiento? Me llamó la curiosidad este término. Desabrimiento significa, le voy a dar los 4 conceptos y los vamos a aplicar a cristianos que creen, que han podido ser bautizados, pero que se han quedado ahí, que no están plenos del Señor y entonces tienen amargura o hiel amarga.
no entienden que lo que es de Dios es gratis y Dios les tiene que llenar y les puede llenar, y que nuestro corazón tiene que ponerse recto ante Él. Fíjese que es desabrimiento, porque yel lo define el diccionario como desabrimiento. Fíjese que dice falta de sabor. ¿Se acuerda que los cristianos somos luz y sal? Falta de sabor. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué servirá sino para ser pisada? Falta de sabor, sazón, hay que sazonar este mundo, o buen gusto en la fruta u otro alimento. Número 2 de desabrimiento. Dice, en las ballestas y armas de fuego, como la escopeta, dureza de su empuje al dispararse dando coz, es decir, el retroceso. Usted quiere disparar un arma para cazar, por ejemplo, una pieza, y entonces dice que hay un retroceso. Entonces, desabrimiento es el retroceso, dice, dando la coz y golpeando al tirador. ¿Se acuerda usted que a veces nosotros damos coces contra aguijón? ¿Se acuerda usted entre la batalla entre la carne y el espíritu, la lucha que hay? Nos habla que un cristiano con hiel, con amargura, es un cristiano en desabrimiento. Es un cristiano, número 1, con falta de sabor, no sazona, no aporta nada. Es un cristiano que no tiene el fruto del espíritu, no sirve, está estéril, está amargo, está a borde, como decíamos en el primer programa. Número 2, que da coces, que retrocede, y el cristiano no puede retroceder. El que pone la mano en el arado tiene que seguir hacia adelante. Número 3, dureza de genio, aspereza en el trato. Oh, así hay muchos cristianos. Qué triste, no podemos ser así, hermano, hermana. Despertemos. Nosotros no podemos tener un trato duro con los demás. Nosotros no podemos ser ásperos. Cristo no era áspero. Cristo era accesible por cada persona. Y Él tenía amor, Él tenía dulzura. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de obrar. Número 4 de desabrimiento, que es definición de hiel, disgusto o desazón interior. Ese disgusto tiene que desaparecer de los cristianos que aman a Dios, porque nosotros ya no podemos hacer, como decíamos en el primer programa, las cosas con aflicción o disgusto, sino todo lo que hacemos como para el Señor, con gozo, con alegría. Le defino hiel en el diccionario de la Real Academia rápidamente. Número 1, bilis, secreción amarillenta. Número 2, amargura, aspereza o desabrimiento, que lo hemos leído. Y número 3, trabajos, adversidades y disgustos. Esto debe de desaparecer de nosotros. Si tenemos amargura, no podemos dar un fruto dulce. De un cristiano no puede salir lo dulce y lo amargo. Así lo dice en Santiago, hablando de la boca. O somos de Dios, o somos de la adversidad, de la aflicción, del disgusto, y hemos de arrancarlo. Sé que es difícil, hay personas que están en casa con sus hijos todo el día, un disgusto por aquí, un disgusto por allá, al final brota raíz de amargura, hay que arrancarla con amor. El antídoto es el amor. Después veremos los antídotos. Rápidamente también este mismo término aparece en segundo lugar en Romanos 3:14, cuando habla del ser humano sin Dios y dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Pero nosotros no somos del mundo para hablar como hablan las personas del mundo, somos de Cristo, de tal modo que nosotros no podemos tener una boca llena de maldición, no podemos tener sepulcro abierto, en nuestra boca no puede ser una tumba abierta. Tenemos que predicar, tenemos que predicar, tenemos que promulgar el evangelio del gozo, de la esperanza, de la resurrección de Cristo. Tenemos que transmitir, no es un optimismo de ser positivos, no. Es que tenemos la verdad, y la verdad merece la pena vivirla. Y nos dice también en Efesios 4:31, que es el tercer lugar donde aparece esta palabra, amargura, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterío, maledicencia y toda malicia. Dice, quítense, tenemos que quitarlo, extraerlo. Es una responsabilidad nuestra. No va a venir Dios a decir, ven hijo mío, hija mía, yo te quito la amargura. No, tenemos que quitarla, como llenándonos del Señor. El desabrimiento, como hemos visto, hace que un cristiano esté desazonado, no tenga sazón, no aporte nada a la sociedad, no traiga nada positivo, no haga nada nuevo, no haya una influencia, no haya una repercusión, solo aflicción, disgusto, tratos ásperos. Eso es un cristiano, una cristiana, discúlpeme, pero no. Así que se tiene que quitar, tenemos que arrancar. Y dice en Efesios 3:32, antes sed benignos unos con otros, es decir, no veneno, veneno fuera.
misericordiosos, perdonándoos como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros recordamos en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la amargura pasó, el veneno pasó. ¿Cuántos matrimonios se han roto por una suegra, una madre que ha estado diciendo tu esposo, tu esposa, es que no es así, no es asado, tendría que ser de esta manera, de esta otra, y han influido tan negativamente que han roto un matrimonio? ¿Cuántas amistades se pueden echar a perder? Como dicen Proverbios, que la mala lengua, el chisme, incluso a los mejores amigos los hace separar. Que entran como las golosinas, pero son bocados suaves, que al final envenenan, contaminan. Así que tenemos que llevar cuidado. Pero aunque todo es hecho nuevo a los que están en Cristo Jesús, la Biblia nos deja claro que la raíz de amargura siempre puede brotar. Por eso en Hebreos dice, y quiero leer en varias versiones, dice que no brote, no rebrote. Mire usted en algunas versiones cómo lo explica muy rápidamente. En Biblia de Jerusalén nos dice, ninguna raíz de amargura retoñe. Es decir, a veces hay una maceta que se secó, pero rebrota, retoña. Bueno, pues el amor sí, el perdón sí, la misericordia tiene que estar presente. El primer amor también. Si alguien ha perdido su primer amor, que quiera Dios que rebrote y retoñe, pero no la amargura. Por eso dice aquí, ninguna raíz de amargura retoñe ni os turbe y por ella llegue a inficionarse. ¿Sabes lo que es inficionar? En el diccionario dice que es infectar. Así que cuidado, porque lo bueno no se pega, no se contagia, pero lo malo sí. Se infecta como una herida, como un virus, se puede infectar, transmitir de uno a otro. Llevemos cuidado, porque tristemente el amor no se transmite, pero la amargura sí se transmite. En Biblia de las Américas dice, ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. En Dios habla hoy, dice, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño o envenena a la gente. En Reina Valera del 95 dice, para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a muchos. Brotar, rebrotar, retoñar. En Nueva Traducción Viviente dice que tengamos cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa. Vea cómo hay un veneno, cómo es un veneno mortal para uno y para los demás. Dice, la cual trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Cuál es el antídoto entonces? Ya para terminar. Mire usted, el antídoto está en 1 Corintios 13. En el amor de Dios no existe la amargura, la aflicción o el disgusto, porque uno todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, con un poder sobrenatural. Pero déjeme decirle dos antídotos. Uno ya está visto en sí, pero solo lo voy a leer, y el otro al margen del amor de Dios, que es el principal. Ese sería el principal. El primero que quiero ver es el mismo versículo, Hebreos 12:15. Mirad bien. Un cristiano solo puede acabar, a no ser que sea por necesidad, porque vive en lo alto de un pico, de una sierra, ahí en el Himalaya. Pero un cristiano solo, solitario, que no quiere congregarse, ya es que está amargado. Yo quiero hablar hoy a aquellas personas que no se congregan, aquellas personas que dicen, ay, me hicieron daño. Usted está con un veneno que le envenena a usted, y a todo el que hable con usted le va a envenenar. Pero esa no es la solución. El amor de Dios nos lleva a perdonarnos como Cristo nos perdonó, a que usted no espere recibir, sino dé. Nosotros tenemos que perdonar todo lo que haya pasado y tenemos que sanar nuestra herida, así como dice aquí, aseguraos, mirad bien. En Hebreos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Mire cómo lo dice en otras versiones, Biblia al día. Aseguraos. ¿Cómo nos vamos a asegurar si no tenemos a la persona en cuestión? O si yo me abstraigo, si yo me alejo de un grupo de comunidad cristiana, de una iglesia, ¿cómo se van a asegurar que yo no deje de alcanzar el amor de Dios? En Biblia de lenguaje sencillo dice, no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. Pero si yo vivo una vida independiente de ermitaño, ¿cómo lo voy a hacer? Y en otra Biblia dice, cuidad unos de otros, cuidad unos de otros. Pero si no nos dejamos cuidar, ¿cómo nos vamos a cuidar? Y por último, el último antídoto con el que quiero terminar, hablando de la importancia de estar unidos, está en la carta de Judas, donde en el versículo 17 al 23 dice así, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo.
Los que os decía, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Cuidado con el veneno de personas amargadas que solo buscan, como Simón, fama, popularidad y ser grandes. Dice, solo buscan eso. Dice, estos son los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, es decir, unidos en fe, creciendo en el cuerpo, orando en el Espíritu Santo, dice, conservaos en el amor de Dios. Fíjese, conservaos en el amor de Dios. Hay que conservarse en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor. Y en este punto ya, para terminar, les digo algo. Acuérdense de las sardinas en conserva, el pescado en conserva, el aceite representa el amor de Dios. Usted en sal y en aceite puede conservar. Cuando no existían los frigoríficos como hoy, el refrigerador como algunos llaman, en aceite y en sal se conserva carne y pescado. Pero hoy, más que nunca, la iglesia tiene que conservarse. Repito, conservaos en el amor de Dios. El aceite que ya hablamos en su día, ese 3 en 1, debemos de conservarnos en amor los unos con los otros. Así que yo quiero lanzar un llamado, vamos a orar para que usted, si se ha alejado de una comunidad cristiana, de una iglesia, o ni siquiera ha ido a una, usted necesita el calor, usted necesita ser vigilado y vigilar, cuidado, no como un policía meterse en la vida íntima de nadie, pero que nadie deje de alcanzar el amor, que facilitemos que todas tengan el amor, que no seamos ásperos, venenosos, punzantes, que no tengamos lo que significa amargura, que no haya desabrimiento en el pueblo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos tu palabra, tenemos memoria de tu palabra, como nos dice aquí en Judas, las palabras que antes han sido dichas por los apóstoles, tomamos memoria de ellas y queremos conservarnos en el amor de Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que si hay alguna persona que está siguiendo y que tiene amargura en su corazón, que tiene soledad, que tiene una insatisfacción, que tiene algo que le punza, que tiene esa aflicción y amargura en todo lo que hace, yo te ruego en el nombre de Jesús, nos unimos en fe a aquellos que han pasado también por esas dificultades que en la carne todos hemos tenido alguna vez, que la amargura sea cortada en el nombre de Jesús y desatamos el poder de Dios levantando con un espíritu alegre. La gloria postrera será mejor que la primera. Tomamos tu palabra, tus promesas, tus riquezas, las riquezas de tu benignidad, de tu gloria, de tu gracia. Desatamos en el nombre de Jesús sobre todos los amargados, esos ríos de agua viva que pueden venir y llenarnos, saciar toda sed y llevarnos a un nivel superior de gozo, de alegría, para que seamos tan felices como tú, como dice en Juan 14 y 15. Oh Padre, en el nombre de Jesús, venga todo tu poder a la vida de cada persona y que a partir de hoy la amargura cese y el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y con este momento de oración espero de todo corazón que su vida sea llena del gozo del Señor. Hasta el próximo programa ya nos iremos chequeando. Dios le bendiga en el nombre de Jesús.